Qué bárbaro. Yo espero que... ¿No les aparece en su teléfono si le estoy grabando o no le estoy grabando? Ya me apareció a mí. No, a mí no, a mí me apareció en la computadora también hace un rato que estaba yo grabando. Y ahorita que me preguntó, me dice que no estaba yo grabando. Bueno, precisamente me interesaba muchísimo tener grabado esto. Si voy a revisar mis videos en YouTube para buscar una suma de vectores por el método analítico, que tenga yo... Hay videos que grabo precisamente para YouTube, no, porque ahorita, por ejemplo, estoy platicando con ustedes, pero cuando grabo un video para YouTube, exclusivamente para YouTube, no interactúo con ustedes, sino directamente voy explicando paso a paso, despacito, para que se entienda. Entonces, si no lo encuentro, se los grabo el fin de semana y lo subo. Se lo subo a la plataforma. Les pongo la liga para que lo puedan ver. Ujú. Empiezo desde lo que empecé aquí, desde explicarles el triángulo. Y Jessica no me dijo nada de su maestro de Matemáticas 2, Maleta, ¿verdad? Bien chafa que no le pudo, que usted no pudo aprender qué era el seno, el coseno y la tangente. Sí. Jessica, Jessie, no, pues yo creo que no. Espero que no tenga ningún problema. Bueno, entonces, tenemos ya nuestras ecuaciones vectoriales. Ya tengo la suma de los vectores, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Pero para encontrar, bueno, ya tengo las funciones. Voy a tener que borrar aquí para que tenga yo espacio. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, bueno, yo digo que sí. Ok. Voy a hacer referencia al vector 3, pero eso que voy a hacer es aplicable a todos los vectores. Entonces yo tenía el vector 3 más o menos así, el eje de la X lo tenía yo aquí así. Como su sombra este sería el vector F1, F3, perdón, F3. Y este sería la proyección de F3 sobre el eje de las X. Y sobre el eje de las Y voy a pintar así. Entonces, este sería F3Y, F1X. Entonces, este es el ángulo. El ángulo viene desde acá, así, porque es un ángulo negativo. Este son 200 grados. ¿Sí? Entonces, si yo nada más veo esta parte del ángulo, esta parte, yo tendría que el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es F3. Y este cateto se llama, como es un rectángulo, este lado y este lado viene lo mismo. Por ejemplo, este es F3Y. ¿Sí? Y entonces tendría yo que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de 200 grados
es igual al cateto opuesto, F3Y, sobre la hipotenusa, que es F3. Y de aquí puedo despejar F3Y que quiero calcularlo, porque la magnitud de F3 ya la conozco. F3 mide 150. El seno de 200 lo hallo en la calculadora. Y entonces voy a conocer cuánto mide la componente F3Y. Entonces, despejando quedaría que F3Y es igual a F3 por el seno de 200 grados. De forma similar, el coseno de este ángulo de 200 grados es igual al cateto adyacente, el coseno de 200 grados es igual al cateto adyacente, que es F1X, entre la hipotenusa, que es F3. Y otra vez despejo F1X y me quedaría F3 pasa multiplicando, me quedaría F1, perdón, no es F1, es F3, estoy hablando de F3, perdón. Ahí está. F3 en X es igual a F3 por el coseno de 200 grados. ¿Qué es lo que debo aprender? Que la función, las componentes de los vectores sobre el eje de las X están relacionadas con la función seno. Y las componentes de los vectores sobre el eje de las X están relacionados con la función coseno. Entonces, no necesito hacer ese triángulo con cada vector. Yo puedo decir lo siguiente. Voy a borrar el triángulo. ¿Me queda cuántos minutos? Me quedan 4 minutos. Ok. Entonces voy a borrar el triángulo. Y puedo escribir F1X. Componentes de los vectores sobre el eje de las X. F1X es igual a la magnitud 60 en X coseno. Coseno del ángulo 40 grados. F2X igual a la magnitud 120 por el coseno de menos 67 grados. Menos 67 grados. Y F3X es igual a 150 por el coseno de menos 200 grados. ¿Ok? Y similarmente voy a borrar aquí abajo. Lo único es que quiero que vean que voy a calcular ahora las componentes sobre el eje de las y esas están relacionadas con la función seno. Voy a borrar. Entonces tendría yo que F1Y es igual a la misma magnitud, porque no cambia, es el mismo vector, 60 por el seno de 40 grados. F2Y igual a 120 por el seno de menos 67 grados. F3Y igual a 150 por el seno de menos 200. Y si se fijan, son idénticas bueno, casi idénticas las ecuaciones. Lo único que cambia son las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me voy a la calculadora. Igual, 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 igual. ¿Ok? Vamos a suspender aquí, antes de irnos a la calculadora, y nos volvemos a conectar, por favor.
Profe, Mande. dice Jessy que su teléfono está fallando y no la deja como encender el micrófono, por eso no puede responder. No pudo responderle hace rato que le habló. Ah, bueno, estoy enterado. ¿Tiene alguna pregunta? Creo que no, pero solo era porque le estaba usted hablando y no podía responderle. Ok, bueno. Vamos a esperar a ver si se conectan sus compañeros, si no les seguimos. Misael, ¿le va entendiendo? Hasta ahorita lo que llevamos, pues ahí vamos, ahí vamos. Necesitan ponerse a estudiar. Hagan de cuenta que el éxito de su vida va a ser aprender, no nada más matemáticas, ¿sí? Ni no nada más física, sino aprender todo lo que vean en la escuela. Sobre todo, pues para mí lo más práctico, deben saber leer y escribir perfectamente. Deben poder leer correctamente. Deben saber resolver problemas matemáticos, problemas de física y saber inglés. ¿Ya? Entonces es importantísimo que le pongan todos los kilos a sus materias. Creo que ya no se va a conectar nadie. Bueno, ni modo. Lástima. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces decíamos que ya tenemos nosotros todo para calcular. Entonces vamos a la calculadora. Y voy a multiplicar, perdón, 60 por el coseno de 40 grados. Entonces escribo 60 por coseno de 40 grados. 40. No necesito poner el símbolo de grados, solamente 40, con eso es suficiente. Y me da que son 45. Como son funciones trigonométricas, vamos a utilizar 4 decimales. Vamos a redondear a 4 decimales, entonces son 45.9627. 45.9627. Ok. Ahora, 120 por el coseno de... Para poner el menos, sí hay que ponerle paréntesis. Guten Morgen, Jessica. Jessica, buen día. Profe, es que no le puede responder. ¿Por qué? ¿No quiere? ¿Está enojado? ¿Qué? Lo de que le dije del micrófono. Bueno, ok. Entonces, espero que alcancen a ver bien la calculadora. Sí, sí se ve. Entonces, para poder escribir una cantidad negativa, un grado negativo, tengo que oprimir paréntesis, tengo que cubrirlo, protegerlo con paréntesis. Entonces, abro paréntesis, ¿sí? Ya lo abrí, y luego escribo el menos, pero el menos lo escribo con este símbolo que tengo aquí del lado izquierdo en las teclas de función, no con el menos que tengo aquí para hacer resta, ¿sí?
Son 2 menos, pero es para darle un valor negativo a una cantidad. Ese es para hacer una resta. Y aquí no voy a hacer una resta, voy a asignarle el valor negativo a esa cantidad. Entonces, ¿ok? Entonces tengo coseno de menos 67 grados. Menos aquí, menos, luego 67 grados. No necesito darle la tecla de grados. Cierro paréntesis y le doy igual. ¿Ok? Me dice que es 46.8877. Dice que es. Y fíjense que nos dio positivo. ¿Por qué? Porque aquí en la ecuación nos decía que era positivo y resultó positivo. Entonces, 46.8877. ¿Ok? Bueno. Y ahora 150 por el coseno de 200. Sí, estoy grabando. $150 por el... Ay, no borré, permítame. 150 por el coseno de menos 200. Otra vez, signo negativo aquí, menos 200. Cierro paréntesis, igual. Y me da menos 140 punto, menos 140.95, menos 140.9539. ¿Ok? Profe, su calculadora está para nada más 4 dígitos, bueno, 4 decimales. Me da muchísimo más. Lo que pasa es que tengo que redondear. Ah, ok. A mí, si yo les digo que con 2 decimales, pues tengo que cortar aquí, aquí y aquí. Pero tengo que redondear. Si yo les dijera que este es a 2 decimales, se convertiría en 9. Este no, este quedaría como 95. ¿Sí? Bueno, entonces, aunque sí se puede programar la calculadora para que me dé el número de decimales que yo quiera. Anteriormente, bueno, hace algunos cuatrimestres, en la escuela se daba un curso sobre el manejo de la calculadora. Y ahí se les enseñaba a resetearla, a fijar el número de decimales que uno quería, en fin. Bueno, no sé si a lo mejor sí haya necesidad de ese curso, pero no sería dentro del horario de clase, sería en otro horario. A lo mejor un sábado pudiera ser. Bueno, ahora vamos a calcular F1Y, que sería 60 por el seno. Uy, le puse 6 ceros. Déjenme borrar. 60 por el seno de 40 grados. 40. Me da 38. 38.5673. 73. Bueno, ¿qué sigue? 120 por el seno de paréntesis, menos 67, menos otra vez, cuando sea negativo, pues siempre menos con esta tecla, 67. Cierro paréntesis, igual. Me da menos 110, menos 110.4606. 06. El último, y fíjense cómo aquí decía que era negativo y aquí es negativo. Aquí también decía que era negativo y aquí es negativo. Entonces, ¿vamos bien? Y luego quedaría 150. 105. Lo borré.
150 por el seno de menos 120 grados. Menos, perdón, 200 grados. 200 grados. Cierro paréntesis. Igual. Me da 51 positivo. 51.30, 30. 51.30, 30. Y aquí dice que suma, entonces tengo que sumar. Sumo y sumo. Los dos son sumatoria de fuerzas sobre el eje de las X, sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Y. Entonces vamos a sumar. Sería 45.9627 más 46.8877 menos, pero ahora sí con la tecla de resta, menos 140.9539 igual. No sé, cometí un error, no sé, lo corrijo. A ver, sería 45.9627 más 46.8877 menos 140.9539 igual. Me da menos 48.1035. Me da menos 48.1035. Esa es la sumatoria de fuerzas en Y. Perdón, en X. Suma de fuerzas en X igual. Ahí está. Y aquí va a ser la suma de fuerzas en Y igual. Entonces vamos a sumar 38.56, 38.56, 73. Más, no es cierto, menos 110.4606 más 51.3030 igual. ¿Verdad? Menos 20.5903. Menos 20.5903. ¿Hasta ahí preguntas? Yo les pido que me sigan en los cálculos, ¿eh? No que estén nada más a las jaiditas, porque así no se aprende. Entonces, si yo dibujara en el plano cartesiano la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, me va a quedar lo siguiente. Suma de fuerzas en X, aquí está. Dice que es menos, por lo tanto va a ser un vector hacia acá. No es necesario medir la magnitud, simplemente sé que es un vector negativo, porque el signo me dice que es negativo y por lo tanto tengo que dibujarlo hacia la izquierda. Es suma de fuerzas en X. Y suma de fuerzas en Y también es negativo, entonces va a ser hacia abajo. Suma de fuerzas en Y. Entonces, por lo tanto, tengo que trazar un rectángulo. Así. Y la resultante va a ser este vector. Esa es la resultante de ese sistema. Por lo tanto, este lado de este triángulo mide lo mismo. Entonces, este también es suma de fuerzas en Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras porque conozco cuánto mide este cateto y cuánto mide este cateto, y lo que me interesa es conocer la hipotenusa. Pero eso ya lo vemos en la clase después del examen.
Les repito, este tema no viene en el examen. Viene hasta el método del paralelogramo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Y es hora de que entren a su siguiente clase, si es que tienen. Nos faltan 4 minutos para las 10. Entonces, ¿todo bien? Adrián. Sí, Adrián, profe, todo bien. Jessica, a ver si ya se le pasó el enojo. Jessica. Lisbeth. Lisbeth. Sí, profe. ¿Dudas? No, Misael. bueno, creo que no. No, profe. Nomás Bueno, en el primer paso del gráfico con el plano cartesiano. No, el- no lo el- entendí muy bien. o sea, no hay que medir, pero sí debo saber cómo están los ángulos. Por ejemplo, para positivos sería 0, 90, 180, 270 y 360 en el sentido positivo. En el sentido negativo son 0, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Por eso el ángulo de menos 200 lo pinté aquí, porque aquí son 180 y aquí 270, pues entonces tiene que ir por aquí, por eso tiene que ir así. Eso sí lo debo saber. ¿Vale? O también este de menos 67, pues me debe quedar en el en el cuarto cuadrante, perdón. ¿Sí? Porque aquí sería 90, y aquí, perdón, 0 y aquí 90. Entonces 67 va por aquí. Los dibujos son aproximados, es un bosquejo, no hay exactitud ninguna. Ya ven que no uso ni siquiera escuadras ni para medir longitud ni nada, ni siquiera una escala. No me interesa. La calculadora me da los resultados correctos. Entonces, ya calculamos de este triángulo los catetos. Nos falta calcular la hipotenusa. Y también nos falta calcular su ángulo. ¿Se acuerdan que vendíamos magnitud y ángulo de la resultante? Aquí también hay que calcular la magnitud y calcular su ángulo. Por eso lo hacemos la clase próxima. ¿Ok? Que tengan bonito día, chicos. Cuídense. Gracias, profe, igualmente.